Tema político, porque hoy se ha presentado una encuesta, IEP, a través de la República, en donde aparece súbitamente Johnny Lescano como un candidato con mucha fuerza. Según esta encuesta, está, ahí lo podemos ver, está en segundo lugar cuando se trata de respuestas espontáneas. Detrás de él, muy cerca, Verónica Mendoza, después está Keiko Fujimori, Verónica Mendoza, Hernando de Soto, en fin, pero la presencia de Johnny Lescano termina siendo muy sorpresiva. Y cuando se trata de respuestas asistidas, según la misma encuesta, se trata ahí, Johnny Lescano está en el tercer lugar, primero Forsyth y después Verónica Mendoza. Julio Guzmán, bastante rezagado, muy atrás, y otros que están muy atrás. En fin, esto es lo que sucede. Y la situación política del país y del gobierno ha traído abajo la intención de voto por el Partido Morado en las listas congresales y también de Somos Perú. Veamos el siguiente cuadro. Ustedes lo pueden ver. El siguiente cuadro, por favor. Ahí lo tienen ustedes, la intención de voto congresal. Vean ustedes cómo se ha desplomado la intención de voto del Partido Morado, casi en 50%, lo mismo que de Somos Perú. Se ha desplomado la intención de voto de Somos Perú. En cambio, hay otros que han subido ligeramente, por supuesto. Además, las distancias no son muy grandes, son chiquitas. Pero en el caso del Partido Morado y de Somos Perú, sí se ha desplomado, vean ustedes, como les decía, casi a la mitad. Don Johnny Lescano, muy buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches para ti y para todo el país. Bueno, ¿ha visto usted esta encuesta? ¿Qué le sugiere? ¿Cómo se siente? Bueno, contento, como no vamos a celebrar la generosidad del pueblo del Perú, que nos está poniendo en un lugar preferente en las encuestas y que obviamente nos impulsa a seguir trabajando con sencillez y humildad, como lo hemos hecho siempre en el Parlamento Nacional, recorriendo las regiones. Hemos recorrido el norte, el nororiente, comenzamos por el sur y lamentablemente por las medidas sanitarias del gobierno hemos tenido que reprogramar algunos otros lugares del Perú. Vamos a planificar en los próximos días y consecuentemente creo que también estos recorridos que hemos estado haciendo pueblo por pueblo, como lo hacía el presidente Belaúnde, está llegando a dar las propuestas, está llegando al pueblo a efecto de presentar claramente cada una de las políticas de Estado que queremos implementar para el Perú si nos convertimos en gobierno. Don Johnny Lescano, tengo muchas preguntas, entonces le voy a pedir respuestas breves. La primera, ¿cree usted que la población del Perú, según esta foto, ¿qué es del momento? ¿Se inclina por un gobierno que vaya del centro a la izquierda, según esta foto? Bueno, yo creo que se inclina por un gobierno que le permita rescatar la honradez, la honestidad a los gobiernos, ¿no? Yo creo que están viendo más bien la parte ética, ¿no? Que entre un partido que tiene tradición democrática y de honestidad y de una persona que ha estado luchando permanentemente en el Congreso contra mafiosos y corruptos, ¿no? Muy bien. Que ha mostrado a lo largo de su trabajo político que no se ha enriquecido con el poder, sino que ha servido. Creo que esa parte ética es la que incide más que las corrientes políticas de izquierda o de derecha. Muy bien. Ahora, para que la población sepa cuál es su posición con respecto a algunos temas, le voy a hacer algunas preguntas con respuestas muy rápidas. ¿Cree usted que el gobierno está conduciendo bien esta pandemia o lo está haciendo muy mal? Yo creo que este fenómeno es desconocido y todos los gobiernos del mundo tienen problemas para controlar. Hay fallecidos, lamentablemente. Es un fenómeno que tiene características pues que no están en conocimiento exacto de la ciencia. De tal manera que es difícil pedirle 100% de eficiencia al gobierno peruano, porque eso sería un poco de soberbia. Muy bien, pero entonces se lo voy a preguntar así. Para controlar la pandemia. Entonces lo voy a preguntar así, ¿aprueba o desaprueba usted la gestión del gobierno en esta pandemia? Yo apruebo, yo creo que es el momento de aprobar los esfuerzos que se están haciendo, no desaprobar, porque eso causaría más incertidumbre para dar las recetas médicas y sanitarias correspondientes. ¿Cree usted que este Congreso es populista y electorero o no? No, yo creo que ha aprobado leyes importantes de justicia, por ejemplo, la devolución de los aportes de las AFPs y de la ONP, que creo que solamente es devolución de los trabajadores, dinero de los trabajadores. En ese sentido se está haciendo justicia. Ha tenido, obviamente, resultados positivos, como ha tenido actitudes absolutamente negativas como esto de la vacancia que ocasiona tantos problemas en el Perú. Entonces, así, con sí o no,
¿Aprueba usted la devolución de los fondos de la ONP? Totalmente, porque el dinero de los trabajadores, incluso el gobierno anterior también dio una receta económica, no para devolver montos fijos de los aportes a los trabajadores, sino para dar pensiones recortadas. Muy bien. De tal manera que es una obligación solamente del Estado que se está disponiendo a través de ley. ¿Aprueba usted el proyecto de tope a las tasas de interés? Sí, porque yo creo que es política incluso de los países más poderosos del mundo, de la OCDE, que tiene su sede en Europa, establecer regulaciones en el cobro de los intereses en varios estados de Estados Unidos, que es el país eminentemente capitalista. Así se hace en algunos países de América Latina también. Al lado de la regulación de intereses, yo creo que debe haber más competencia. Por ejemplo, mi propuesta como presidente sería darle todas las facultades al Banco de la Nación para que haga las operaciones como cualquier banco comercial. Entonces, ¿estaría usted de acuerdo con que regrese Banca Estatal de Fomento, por ejemplo, Banco Agrario, Banco Minero, Banco de los Emprendedores de pronto, y que el Banco de la Nación dé créditos hipotecarios, vehiculares y comerciales? Yo creo que el Banco de la Nación está preparado para hacer toda operación de cualquier otro banco, y más bien sí yo daría algunas facultades especiales y créditos preferenciales al Banco Agrario. No te olvides, Enrique, que son los agricultores, los 2 millones de agricultores de agricultura familiar que nos ha salvado de la pandemia, y por lo tanto ahí sí yo le daría un giro distinto, más promotor al Banco Agrario, pero las demás operaciones que las hagan todos los bancos comerciales, incluido el Banco de la Nación. ¿Está usted de acuerdo con el proyecto de la congresista Montes sobre las AFPs? No, yo creo que sería repartir solamente miseria, ¿no? Unificar un sistema, juntar el sistema privado con el sistema nacional de pensiones sería simplemente seguir repartiendo pensiones de miseria. Yo creo que hay que mejorar el sistema privado, el sistema nacional, y crear otras opciones para que los trabajadores puedan depositar ahí sus aportes para recibir una pensión, de tal manera que se hace necesario mayor competencia y dar algunas normas adicionales en el sistema nacional de pensiones, en el sistema privado de pensiones, para tener pensiones dignas. Y yo conservaría además este derecho de los 7 millones de trabajadores del sistema privado de pensiones para retirar todo su dinero cuando cumplan los 65 años y consideran que la pensión es absolutamente minúscula. Muy bien. ¿Usted cree que debe reemplazarse la Constitución del 93 por una nueva? Sí, porque yo creo que esta Constitución solamente ha servido para favorecer a un pequeño grupo de transnacionales y poderosos económicamente, y mantiene en pobreza, con anemia, en pobreza extrema a la gran mayoría de peruanos. No tenemos agua, no tenemos servicios, absolutamente nada. Ha crecido el Perú solamente a favor de algunos pocos, y consecuentemente se necesitan nuevas normas, nuevo pacto social para poder hacer justicia social al Perú. Lo están haciendo en Chile, que tiene gobierno de derecha. Muy bien. ¿Cree usted que el Estado debe tener un mayor rol empresarial? Sí, yo creo que se necesita ser coherente en la política económica. Los empresarios dicen que el Estado no se mete en la parte empresarial, pero cuando hay pandemia corren al Estado para que les dé 60.000 millones de soles como préstamos a crédito cero, a interés cero. O sea, hay una incoherencia. El Estado, por lo tanto, puede intervenir en la actividad empresarial para fortalecer el aparato productivo, porque obviamente en situaciones de emergencia o en situaciones especiales son los empresarios los que le piden ayuda. Entonces, ¿por qué el Estado no puede participar en tiempos de normalidad para fortalecer la economía y poder hacer que el Perú crezca con mayor dinamismo en todo sentido y poder conseguir que los peruanos vivan mejor? El Estado debe tener propiedad y control de las empresas en los sectores llamados estratégicos. Por ejemplo, debe tener una línea aérea, debe tener una línea naviera, debe tener empresas y control de las empresas para competir con los privados. Mira, yo creo que en algunos aspectos estratégicos sí debe tener participación importante el Estado. Por ejemplo, los puertos. Los puertos son lugares estratégicos que tienen que utilizarse en momentos de emergencia nacional, en situaciones de pandemia u otra urgencia que tenga el país. El CIMA, el Servicio Integral de la Marina, donde se hacían barcos, ha sido destrozado, ha sido desmantelado, y nosotros necesitamos ese tipo de servicios. En el sistema de hidrocarburos también, en Talara, hay que seguir interviniendo para tener esta actividad estratégica en Perú. Yo creo que en algunas materias sí debe tener importante participación el Estado. El Estado debe ser un Estado regulador con autoridad,
Y si como así le piden ayuda en momentos de urgencia, él también debe poner reglas fijas para que se haga inversiones con responsabilidad social que deben llevar adelante las empresas. El Estado debe ejercer algunas actividades económicas. El Estado debe ejercer control de precios en ciertos productos y servicios, como medicinas, comisiones e intereses bancarios, alimentos de primera necesidad. Mire, si la luz y el teléfono pasan por los organismos reguladores, las tarifas no se cobran así nomás, sino que el Estado las ve si están bien o no bien estructuradas. La luz y el teléfono y el agua. ¿Por qué no las medicinas si es una situación más urgente? Repito, la OCDE, este organismo de cooperación y desarrollo económico, donde están todos los países del mundo, los más grandes países, tienen organismos reguladores para fijar los precios de las medicinas. De tal manera que ahí yo creo que se puede hacer esta situación de un organismo que establezca el cobro de medicinas con justicia e igualmente los intereses bancarios, que es un abuso. Yo, repito, pondría más competencia Banco de la Nación, que comience a hacer operaciones bancarias y además darles algunas otras facultades para el cobro o uso de tarjetas de crédito a otras entidades que no lo puedan hacer. Y con más competencia, obviamente, eso va a mejorar la situación de los préstamos y control bancarios. De precios en el caso del Banco Agrario, yo creo que sí es urgente establecer normas especiales para promover y proteger a los agricultores que nos alimentan día a día. ¿Y control de precios en alimentos? Alimentos no, yo creo que en alimentos no. Pienso que lo que se puede hacer ahí es revisar la importación de alimentos baratos de mala calidad, la situación de aranceles, arroz de mala calidad, papas precocidas de mala calidad, conservas con parásitos, no, leche quemada que no alimenta a los niños. Eso es un abuso y les ponen arancel cero y tienen competencia desleal con los productores nacionales que les pagan miserias. Ahí se puede tomar otro tipo de medidas. Muy bien, crear nuevos ministerios, ampliando el Estado, o fusionarlos y reducir el Estado. No, el Estado tiene que tener un tamaño que permita estar en todos los lugares. Los que quieren disminuir el tamaño del Estado quieren hacer del Perú su chacra, una situación de simplemente ganancias, llevarse las grandes ganancias sin que el Estado permita que las ganancias de nuestros recursos naturales, por ejemplo, puedan distribuirse equitativamente en el Perú. El Estado no puede ser reducido. El Estado tiene que tener un tamaño razonable para poder ser un Estado regulador, vigilante, que ponga... ¿Crearía usted nuevos ministerios? ¿Crearía nuevos ministerios? Yo de tecnología sí, en ciencia y tecnología sí crearía un ministerio pequeño, pero creo que en ese solamente en ese caso podría apostar por un nuevo ministerio. Muy bien, don Johnny Lescano, muchísimas gracias. Tendremos oportunidad de conversar más ampliamente, pero queríamos esta introducción. Muchas gracias.